Hoy en Vidas Cruzadas recibimos a la escritora Laura Ferrero. Laura Ferrero es autora de los libros de cuentos Piscinas vacías y La gente no existe. También del álbum ilustrado El amor después del amor y de las novelas ¿Qué vas a hacer con el resto de tu vida? Y la recién publicada Los astronautas. Este es un relato a medio camino entre la autobiografía y la ficción, sobre una familia que nunca existió. O tal vez sí. Con ustedes, Laura Ferrero. Laura Ferrero, muchas gracias por estar aquí, bienvenida. Muchas gracias a vosotros por invitarme. Como te decía antes, aquí normalmente empezamos hablando un poco de la biografía de la invitada, que nos cuente, ¿no?, que desande algunos pasos, que nos cuente cómo llegó a ser escritora, filósofa, diputada, lo que sea, en cada caso. No. Todavía no, ¿no? No. Y luego ya llegamos a la obra, ¿no?, que nos ha convocado aquí. Pero en tu caso esto es difícil porque tu obra es, es un pedazo de tu vida, ¿no? Claro. En buena parte. Así que vamos a ver cómo nos apañamos. Pero voy a empezar preguntándote por tus abuelos, por algo que hablas en el libro, que dices dos cosas que a mí me han llamado la atención, que me han interesado. Una, que eran originarios de Teruel. Ajá. Y otra, que había pocos libros en casa, pero uno de ellos era Archipiélago Gulag. Sí. Pues mira, la primera de las dos afirmaciones es falsa. Bien. Mis abuelos no son de Teruel. Porque al final este libro pues, es un compendio de esto. Hay mucha ficción, hay una parte autobiográfica, pero sobre todo al principio. Pero, por ejemplo, Archipiélago Gulag era el único libro que había en casa de mis abuelos maternos. Y claro, no sé, siempre me llamaba mucho la atención de dónde pudo aparecer ese libro, porque en realidad no leían, pero quiero decir, no leían nada, ni periódicos, bueno, se compraban aquel suplemento, el TP, por ejemplo, o yo que sé, había enciclopedias, pero creo que era el único libro como de literatura que había ahí. Entonces siempre me pregunté, y nunca lo llegué a saber, de dónde había salido Solzhenitsyn ahí. Sí, además no es cualquier libro, ¿no? No, por eso, que me llamaba la atención. Y entonces, de unos abuelos que no leen, o sea, ¿cómo llega tu trayectoria a ser una persona que no solamente lee, sino que estudia filosofía y escribe? Yo siempre cuento, ¿no? Muchas veces me preguntan desde cuándo escribo, y yo creo que la escritura es la manera de entenderme a mí en la vida. Yo escribo desde muy pequeña te quiero decir que igual tengo novelas o intentos de novelas a partir de los 11 años, es decir, que yo me pienso que debía escribir también, eso es otra cosa. Pero el tema de la lectura siempre también me llama la atención, ¿no? Porque dicen que uno hace lo que ve en casa. En mi casa es que no había nada, había enciclopedias y típicos libros que le regalaban a mi madre y a su marido, o estos de mis abuelos. Pero yo creo que empecé a leer, o sea, yo cuando realmente empecé a leer fue un verano que me aburrí muchísimo. Yo recuerdo esos veranos interminables de la infancia, de los cuadernos Santillana, de estar allí en plan en un pueblo donde no pasaba absolutamente nada, y lo único que había en casa de mis abuelos había como todos los tomos como de recopilación de premios Nobel. O sea, que yo no sé por qué habían llegado ahí, yo creo que se los habían dado, etc. Pero yo empecé, justo tenía como 11, 12 años, a leer a los Nobel. Entonces, claro, de repente empecé con Pearl S. Buck, que que eran novelas que trataban de China, ¿no? Y yo recuerdo que aquel verano descubrí que uno puede estar muerto del aburrimiento en un pueblo donde no pasa nada y se puede ir a la vez a China. Entonces yo creo que fue ahí la primera vez que me enamoré de lo que era la lectura, ya siendo consciente, porque yo estoy segura que cuando empiezas a leer pues también me había leído algún barco de vapor que me había gustado, pero cuando realmente me meto en el mundo de la lectura es ese verano, y es un poco para salvarme del aburrimiento, que eso no queda. ¿Por qué empezaste a leer? Pues porque me aburría un poco, ¿sabes? Sí, sobre todo debías saber de mucho para encontrar diversión en Pearl S. Buck, o sea... Claro, pero era muy exótico. Era, en realidad, claro, a ti te empiezan a hablar de las costumbres, pues por ejemplo, yo recuerdo aquello de los pies de loto. Cuando a ti te cuentan lo que es un pie de loto, por qué se lo hacían a las niñas chinas y tal, claro, es como exótico, perverso, tremendo, pero es algo acerca de lo que yo nunca había escuchado hablar. De manera que, de alguna manera, para mí la literatura o la escritura estuvo vinculada siempre, bueno, desde el principio al viaje, a esa capacidad de entrar en otros mundos. Y desde ese momento te fuiste enganchando incluso en momentos en los que podías ya no estar en un ambiente tan aburrido, tan pausado, tan suspendido como eran aquellos veranos, y seguiste leyendo, es decir, tú vuelves a la ciudad
Siempre y seguí seguiste. leyendo, pero ahí yo siempre pensé que lo que me había faltado era como un poco que alguien me hubiera guiado en las lecturas, porque yo empecé a leer desde Premio Nobel yo qué sé, a Daniel Steele, a drama romántico, todo se me mezclaba. Entonces, claro, yo llegué a la universidad con una formación extrañísima, porque a los clásicos no los había leído, no sabía ni quiénes eran los clásicos, pero que sí que me faltaba como una parte de formación y había leído otras cosas que ahora lo pienso y digo, ¿qué es lo que encontraba? ¿No? Pero como que mi formación al final fue como muy ecléctica. Y por lo que he leído, tú estudiaste filosofía. Sí. O sea, ¿no hubieras preferido estudiar una filología por esa vocación literaria? Es que yo creo que siempre estuve tan perdida con lo que quería hacer en la vida que en realidad llegaron los 18 años y empecé a estudiar filosofía y periodismo. A mí me gustaba mucho el periodismo, o lo que yo entendía que era el periodismo, y sobre todo me gustaba escribir, pero yo no sabía de qué manera uno podía dedicarse a escribir, como hacer de eso una profesión. Entonces también es verdad que a mí la reflexión y el análisis siempre me ha atraído mucho. Y lo que me ocurrió con periodismo es que, igual es por cómo la concebí yo, pero me parecía una carrera que le faltaba contenido. Y cuando la estudias a la vez que filosofía, es como que se me quedaba más equilibrado. Y yo creo que la carrera de mi vida, por así decirlo, es filosofía, no es periodismo. Sí, siempre lo decimos, que hay un tema que sale siempre en este sofá y es la gente que se mete con la carrera de periodismo. Yo también soy de filosofía, entonces Vale. yo lo incito. Pero sí, es algo Vamos a hablar de periodismo. es algo que ha salido recurrentemente, ¿no? Claro, con más inquina en aquellos que no estudiaron además otra carrera, es decir, que no Claro. lo acompañaron de filosofía o de historia o de derecho, de lo que fuera, pero sí es un tema recurrente. Es una base, de alguna manera, no es que piense qué mal haber estudiado periodismo, ni mucho menos, pero a mí me sirvió como añadir a esa formación algo más. Y hubiera sido igual humanidades, me hubiera parecido igual historia del arte, ¿no? Pero como algo que lo complementara. Y de todas esas lecturas así tan eclécticas, que ha sido esa dieta literaria tan variada que tuviste, ¿ves reminiscencias de eso en tu escritura? No, de lo único que sí que encuentro reminiscencias es el libro que más me marcó así cuando empecé a leer fue El Dios de las pequeñas cosas, de Arundhati Roy, que creo que fue el premio Booker, bueno, no sé, del año que lo leí, no me acuerdo ahora. Y ese libro verdaderamente marcó un antes y un después, porque por un lado tenía el exotismo, ¿no? Es un libro que está ambientado en Kerala, era un libro que hablaba ya sobre la familia, que para mí ha sido el gran tema que me ha interesado a mí, y era un tema que introducía el realismo mágico desde otro punto totalmente distinto a lo que yo había leído hasta el momento. Entonces, para decirlo mal, me voló la cabeza este libro, como para mí fue un antes y un después, y la primera novela que la escribí con 15 años, era un poco una respuesta a El Dios de las pequeñas cosas, mezclado también con Daniel Steele, quiero decir que era un engendro aquello, pero es verdad que lo que me movió fue como responder un poco a ese libro que a mí me había hecho de espejo. Tu primera obra la autoeditas, y después, ante el éxito que tiene, Alfaguara ya se hace con ella y te la publica, ¿no? Claro, tú hasta que no estás en una editorial importante, en un sello además literario de un gran grupo, que si no me equivoco entonces era Santillana, hoy es Penguin, ¿conocías algo el mundo literario? Claro, yo siempre digo esto de la autoedición. Yo trabajaba en Penguin Random House. Y en esa época trabajaba en marketing y además era editora freelance, con lo cual conocía bastante bien el mundo editorial. Y por eso yo tenía Piscinas vacías, que eran un conjunto de relatos que fueron mi primer libro, y fui de editorial en editorial como mandándolo, ¿no? Y me dijeron, oye, pues está muy bien, pero como son relatos y no te conoce nadie, no te lo publicamos. Entonces pensé, yo ya que conozco el mundillo y que me sabría editar mi propio libro, pues voy a intentarlo sola. Y ahí fue cuando yo me meto en una plataforma de estas de autoedición, cuando nadie se autoeditaba en aquel momento, era algo como súper nuevo, no sabía ni lo que era. Y entonces nada, así es que fue 2 semanas y a las 2 semanas me llamaron de Alfaguara. Quiero decir que supongo que también pues, las editoriales lo que buscan también es un poco de garantía, ¿no? Pues de que los autores más o menos vendan, y como se situó muy pronto en los, no sé, en los puestos, yo qué sé, no sé si era en el 30 de Amazon, pues eso ya les llamó la atención a Alfaguara. O sea, que tú ya conocías, digamos, ese enjambre tan complejo, ¿no? Como son los gremios Sí. y tal, y ya, bueno, pero una vez ya formaste parte también desde el otro lado, ¿no? Sí, es difícil ahora que te dicen, ¿no?
A veces me llaman a sitios y me preguntan, ¿qué piensas tú de la autoedición? Y digo, pues me parece muy difícil, porque yo lo autoedité teniendo un conocimiento que la mayor parte de la gente no tiene, pero pues que yo trabajaba en ese mundillo, además pues yo que sé, tenía un blog, escribía ya crítica literaria, quiero decir que no me era un mundo totalmente ajeno, que si entras ahí a ciegas, que puede ser bastante complicado. Claro, que a lo mejor la gente escucha tu historia o lee solamente se autoeditó y claro, bueno, es más fácil de lo que parece. Y ¿no? tiene muchos peros mi historia, porque en realidad me gustaría poner como todos esos asteriscos de ojo, ¿sabes? Para no dar la imagen falsa de que si te autoeditas ya pues luego te llama una editorial, y no tiene tanto que ver con el talento, con lo bien que esté escrito el libro, sino también con que sepas tú cómo funciona el mundo. ¿Dirías que hay grandes libros que se quedan sin publicar o esto también es un mito? Para mí hay grandes libros que se quedan sin editar. O sea, es una certeza. Lo que pasa que es que en este proceso hay muchos libros. Si tú no tienes un contacto en una editorial, es difícil que alguien lo lea. Y aunque tú lo tengas ya, es difícil. Quiero decir, es que para que un manuscrito llegue al editor adecuado, tienen que pasar muchas cosas. Entonces, para mí es una cuestión de azar y de suerte. O sea, que está, por un lado, el talento de quien puede escribir esa obra y después... También depende de esos factores, ¿no? Hay muy pocos, también es verdad que hay muy pocos grandes libros que se queden sin publicar, pero que hay, seguro. Y que hay libros maravillosos, preciosos, que pasan sin pena ni gloria también. Es decir, que al final yo creo que el editor, ¿no?, siempre se pregunta por qué esto, que es una maravilla, no vende, y esto que quizás a mí no me gusta tanto como editor, está triunfando, ¿no? O sea, es como, también es la magia, ¿no?, del mundo del libro. Has dicho que el tema, digamos, de tu obra, o por lo menos hasta ahora, el tema que más te ha preocupado, el tema nuclear, es la familia. Sí. En tu última novela, en Los astronautas, hablas de una fotografía que ves, bueno, no de casualidad, pero bueno, te la enseña un tío tuyo, a tu padre, dentro de un regalo, y es una fotografía en la que apareces tú siendo un bebé con tus padres. Tus padres, poco después de esa fotografía, se separaron y digamos que tú no tienes un recuerdo, porque eras muy pequeña, pero tampoco un recuerdo gráfico, ¿no? Porque esas fotografías no las habías visto nunca, ¿no? Y tú digamos que reconstruyes esa historia. ¿Has pensado alguna vez, y esto es algo que no está necesariamente en el libro, pero cómo hubiera sido en un mundo como el de ahora que está tan plagado de imágenes? Es decir, nuestra generación... Claro, es imposible borrar la huella digital, ¿no? Sí. Muchas veces circulan fotos tuyas por internet que dices, ¿por qué está esto aquí? Sí. Y no logras dar con la manera de quitarlo, ¿no? Claro, yo creo que esta novela se puede escribir en el punto en que parte de los años 80, cuando todos teníamos unos álbumes familiares con las mismas fotos y los mismos eventos, en el sentido de el cumpleaños, los reyes, todo como muy... ¿Qué es una familia? Lo que dicen los álbumes, ¿no? Entonces, claro, allí descartar material era una cosa relativamente fácil. Ahora mismo podríamos hacerlo, pero es que ya tenemos tantas fotos que sería más difícil. Tenemos vídeos, pero claro, yo te aseguro que a día de hoy sigo sin haber visto ninguna foto de esas y pienso, es que debió pasar algo con todas esas fotos, pero es imposible, no están en ningún lugar. Te pregunto esto porque se habla tanto en nuestra época del derecho al olvido, del derecho a que se borren las fotos, pero tu libro es una reivindicación del derecho al recuerdo, ¿no? Es decir, de algo que te han sustraído, decir, bueno, hay algo aquí que existió, por muy breve que fuera, claro, y yo quiero reconstruirlo. Total, el derecho al olvido me parece muy interesante, pero me parece aún más interesante que te permitan recordar aquello que es tuyo. De alguna manera, son importantes las fotografías porque se parecen, aunque sean bastante engañosas, a las certezas. Cuando vemos una foto recordamos esa foto casi. A veces las fotografías sustituyen nuestros recuerdos. Yo nunca había visto ninguna foto de mi familia, con lo cual yo crecí pensando que mi familia eran otras personas. De alguna manera, claro, tener derecho al olvido, sí, pero yo ahora mismo, pues, por ejemplo, pienso que es muy importante, ¿no?, que haya material que pueda no demostrar, ¿no? Pero, pues, por ejemplo, en el caso de las separaciones, oye, por mucho que tú tengas un problema con tu pareja, tu hijo no está incluido en ese problema. Es decir, y el material, las fotos, son para tu hijo, son para que él pueda reconstruir el relato de su vida, ¿no? Entonces, claro, insisto, para mí más que el derecho al olvido es el derecho al recuerdo. Nosotros al final... Por eso decía, que a mí me ha gustado el libro porque es una reivindicación de eso, ¿no? Que
en estos tiempos de Sí. bombardeo y cascada de imágenes lo pensamos poco, ¿no? Pensamos que no estamos en riesgo de eso y también, sobre todo para los que Es que son muy crecimos importantes. en otra época. Claro, es que la identidad te la dan los relatos que te han traspasado a ti, pues de casi las otras generaciones. Nosotros no recordamos apenas nada de nuestra infancia, ¿no? Nos lo dicen. ¿Tú qué recuerdas del primer año de tu vida, no? Pues pocas cosas. Sin embargo, si tú tienes las fotos o tienes documentos, es como que puedes tener un poco más claro algo sobre tus orígenes, que luego va a ser muy importante para conformar tu identidad. Después, tu padre se casa con otra mujer, tienen un hijo. Una hija. Perdón. Sí. Tu madre se casa con otro hombre, tienen un hijo. Claro. ¿No? Mark Inés se Sí. llama, ¿no? Vale, en el libro. En el libro. En el libro, por lo menos. Y sin embargo, tú hablas de tu familia como esas dos personas que están contigo en esa foto. Claro. Es decir, haces una asociación directa entre tus padres biológicos, por decirlo así, y la familia. ¿Por qué hablas de la familia como ese, digamos, ese trinomio? Claro. Y no respecto a las otras dos familias, por decirlo así? Quizás las otras también lo sean, pero la primera, la familia originaria, es mi padre y mi madre. O sea, ellos existieron. O sea, yo no digo que las otras no lo fueran, pero no se puede tomar esas dos familias como lo único que me había dado lugar a mí, porque si yo buscaba mis orígenes en esas dos familias, no los iba a encontrar. Por eso que hay muchas definiciones de familia. Yo no estoy diciendo que la única definición sea los que me tuvieron biológicamente a mí, pero sí que uno tiene derecho a conocer quiénes eran esas personas. He pensado en un relato de La gente no existe, leyendo esta novela, en la que cuentas, se lo hace tiempo y no, pero me ha venido a la mente un relato en el que hablas de tu padre. En Atocha. Sí, Sí. Sí, que le acompañas a un sitio, a la estación, Claro. Vas, vuelves, y ahí ese relato, digamos, transmite una relación compleja con tu padre, ¿no? Una relación en la que ya se ve a una protagonista, bueno, serena, pero un poco resignada a la dificultad de tratar a una persona que parece que tiene, no sé cómo decir, difícil el trato con el afecto o con el... Sí. o Un con el cariño. astronauta un poco, ¿sabes? Sí, y a mí ese relato me ha venido a la mente leyendo este libro, porque Claro. más que la familia yo veo que el gran núcleo ahí es la relación con tu padre. Pues fíjate que, mira, cuando yo empecé a escribir Los astronautas la dejé porque yo empecé a hacer entrevistas a mi familia, pero no me quisieron dar muchos datos, entonces dije, bueno, pues igual no es el momento de escribirla. Entonces yo me puse a escribir La gente no existe. Y entonces un día, mientras mi padre me acompañaba a Atocha, porque mi padre y su familia viven en Madrid y yo en Barcelona, pensé, la relación con mi padre está mediatizada por esta estación. O sea, yo siempre que llego a Atocha está mi padre y cuando me marcho está mi padre, ¿no? Entonces me pareció como un relato bonito, que es porque al final las familias se cuentan a partir de estas cotidianidades, ¿no? Y cuando escribí Mi padre en Atocha, que se llama así el relato, pensé, esto forma parte de la otra novela. O sea, en realidad hubiéramos podido poner el relato de Mi padre en Atocha en Los astronautas y hubiera cabido perfectamente. Entonces, de alguna manera, yo creo que la novela ha tenido esas ramificaciones que me iban diciendo, no te olvides de escribir la novela, porque eso es lo que quieres escribir, ¿no? Entonces, por eso, pero yo no creo tanto que haya como una ausencia de padre, sino esta novela, Los astronautas, tiene 3 partes. La primera es la pregunta por el padre. Mi infancia estuvo llena de esa pregunta porque mi padre era el que se había ido. Y las ausencias son muy mitificables porque uno coloca en ellas lo que le da la gana. Pero claro, después estaba la segunda parte. Un día una persona me hizo una pregunta que me marcó tanto como la de mi padre. Me dijo, ¿dónde estaba tu madre? Entonces, claro, quizás tenemos que preguntarle también a la presencia por todas esas situaciones que nos han ido pasando. No todo lo explica la ausencia. Con lo cual, para mí este libro ha sido como desbancar a la pregunta de mi padre para hacerme una pregunta sobre mi madre. Así que, bueno, y al final termino con la pregunta un poco sobre la hija. Pero, sí, o sea, efectivamente, eso se ve, pero no es solamente una cuestión, y corrígeme si me equivoco, esto ya es hablar de literatura, digamos, no tanto hacer una entrevista, pero hay un resquemor que no tiene solamente que ver con la ausencia, sino con el propio trato. Es decir, no es tanto la pregunta del mi padre se ha ido, sino ¿por qué mi padre no baja del coche cuando tiene que venir a recogerme al cole?
¿no? Y pita. Claro. ¿Por qué mi padre se enfada si le traigo esto del sitio que le gusta y le traigo unos bocadillos de jamón y me reprocha que no les trae, que lo traiga a los otros? Bueno, yo creo que más que resquemor es asumir que tenemos los padres que tenemos y no los que querríamos tener. Que a mí es una cosa pues que claro que me gustaría que las cosas hubieran sido diferentes, pero yo creo que lo que me ha llevado, o sea, lo más bonito que me ha traído los astronautas es ver a mi padre como la persona que es y ver que él tiene unas herramientas diferentes a las mías para enfrentarse al mundo. No son ni mejores ni peores, desde luego no son las mías, ¿no? Pero que hay una parte de este libro que empecé a escribir enfadada, con resquemor, no como diciendo, no me puedo creer, que además no he visto una fotografía, no me deis información, ¿no? Pero cuando lo dejé, o sea, ese tiempo me sirvió para entender que un libro así solo se puede escribir desde el amor, desde mirar a tus padres con cariño y con la necesidad o con las ganas de acercarte, ¿no? Porque si no, al final, un libro en el que echas las culpas a la gente, a mí no me sirve absolutamente para nada. A mí lo que me sirve este relato es como para poder mirar al futuro. Y respecto a tu madre, hablas de ella, da como pudor hablar de esto, pero es que es el libro que no lo has escrito. Sobre las explicaciones que te da ella cuando tú preguntas por qué se fue papá, hay una gran insistencia en la cuestión del físico. Claro, pero no es tanto una insistencia en el físico, es el control del relato. O sea, yo creo que en el personaje de mi madre hay una gran necesidad de controlar ella el relato. Que si tu marido, pongamos, se va con otra, puede ser por muchísimas cosas, pero si tú dices que es que te pusiste gorda porque estabas embarazada, estás echando pelotas fuera. O sea, estás echando la culpa de una separación a unos kilos de más. No estás diciendo, es que se desenamoró de mí, que es mucho más duro. Entonces, pongo este ejemplo, podría poner otros, pero ahí hay una necesidad del control, de cosas que no son nuestra culpa, de alguna manera. Entonces, yo creo que es lo que le pasa a ese personaje, que quiere todo el rato tener su versión. Para desresponsabilizarse. Incluso Claro. pasa después con la enfermedad, ¿no? Dices que tiene un relato específico. Es el relato. O sea, a ti te llega una enfermedad y puedes decir, he estado fumando toda la vida, o he estado teniendo malos hábitos toda la vida, o no he hecho ejercicio nunca, o puedes decir, tengo un linfoma y los linfomas tienen que ver con las defensas. Bueno, es que mis defensas han luchado muchísimo, demasiado, y se han pasado, ¿no? O sea, es como algo casi infantil, pero que en mayor o menor medida hacemos todos, que es adaptar nuestra vida a lo que queremos contar sobre nuestra vida. Eso me parece muy perverso, pero me parece muy perverso sobre todo para los niños, porque ahora mismo yo ya distingo, ¿no? En plan, y cuando veo algo digo, vale, pero igual yo misma me cuento muchas veces y me autoengaño con muchas historias, pero al menos lo puedo ver. Pero cuando tú eres niño, tú creces con esos relatos y los das por buenos, ¿no? Y siempre me gusta mucho recordar a una frase de Serrat que dice que nunca es triste la verdad, que lo que no tiene es remedio. Entonces, pues vivamos pues con ese sin remedio, porque a mí me resulta más fructífero asumir todo eso. Y entonces dirías que has ido haciendo una deconstrucción también de esos relatos vitales, es decir, no solamente construyendo cuál era la historia, sino, bueno, deconstruyendo la historia que se te había contado. Claro, la verdad, pues yo no sé si existe, pero lo que sí que existe es la mentira. Y si puedes dar con la mentira, es como que ya tienes, o sea, ya has avanzado mucho, porque es algo que ya quitas de la ecuación. Entonces, me pregunto, ¿sabré alguna vez lo que pasó? No. Pero también por eso utilizo toda esta poética y la fantasía de los astronautas para acercarme a realidades pues, que probablemente nunca pueda conocer. ¿Y la fascinación con los astronautas es real? No. O sea, no, miento. A mí me interesaban mucho los astronautas en cuanto a esos seres que yo imaginaba héroes, ¿no? Solitarios, porque cuando regresaban de la Luna o de lo más lejos que se hubiera ido el hombre, volvían y se sentaban a casa. Yo me los imaginaba, no sé, en su sofá preguntándose, ¿y ahora qué? Y ahora, cuando ya he ido lo más lejos posible, ¿dónde me queda ir? También me interesaba mucho lo solos que estaban, ¿no? Los solos que yo los imaginaba. Es verdad, muchos volvieron, tanto por ejemplo Neil Armstrong o Buzz Aldrin, tuvieron unas vidas muy desgraciadas después de esa experiencia, ¿no? Entonces yo pensaba, esas experiencias les cambiaron la vida en tanto que eran incomunicables. Nadie las había visto, con lo cual no las podían compartir. Y eso eso me recuerda a las cosas que nos ocurren en la vida. Hay veces que te ocurre algo y cuando regresas de eso que te ha ocurrido ya no eres el mismo, ¿no? Entonces me sirvió toda esa poética para acercarme a mi familia.
¿Y crees que efectivamente las cosas que nos pasan son como a los astronautas incomunicables hasta cierto punto? Yo creo que lo más importante de la vida siempre se queda como al margen, o sea, al margen de la palabra. La palabra se queda coja muchas veces para explicar aquellas cosas que nos determinan, ¿no? Yo creo que escribir es muchas veces buscar esos destellos, como si viéramos pues, destellos como de la plata, del oro, etcétera, y como acercarte. Y yo creo que al final lo que hacemos es acercarnos, pero las palabras no dejan de ser torpes, ¿no? O sea, no es como... Las cosas más importantes creo que no las podemos apresar con palabras. ¿Qué tal se ha recibido el libro en la familia? Pues yo con miedo, yo estaba ya que no dormía, pero bueno, yo les di la oportunidad porque quería hacerlo a mi madre, pues de que leyera el manuscrito y le gustó mucho. Me dijo que le daba mucha pena que lo hubiera tenido que escribir, pero que lo entendía, que lo hubiera tenido que hacer. Y mi padre no lo ha leído, o sea que... y no sabemos... Sigue en personaje tu padre entonces, ¿no? Por lo que dices. Es el personaje, es como... Entonces nada, ayer lo veía y le preguntaba esto, a ver si... Me decía, no, yo en verano lo leeré. Yo creo que también... Yo me pongo en su lugar, a mí igual me daría como un poco de reparo pensar que mi hija lleva tanto tiempo elaborando una historia sobre la familia, que mi madre me dijo, dice, está muy bien porque esta no soy yo. Digo, claro, para ella no es ella, para mí, pues probablemente sí, pero si ella no quería verse reflejada, pues qué menos, ¿no? Yo creo que hay que respetar toda esa parte de la intimidad ajena. O sea, tu madre la ha leído y sin embargo tu madre cuentas que ella no quería participar ni dejarse entrevistar. Y sí. Con tu padre es al contrario, ¿no? Él es más tranquilo en este aspecto. O sea, mi padre no tiene ninguna necesidad de controlar la narrativa. Mi madre, como tiene más esa tendencia, le dije, léete el manuscrito, porque para mí es importante que esto esté bien para ti. Y si mi madre me dice, esto no lo veo, yo lo hubiera quitado, porque para mí es más importante mi familia que escribir un libro, de alguna manera, ¿no? Esto me tiene que servir a mí para acercarme, pero no para meterme en ningún conflicto, ni para hacerles sentir mal a ellos, porque yo es lo último que quiero. No quiero entrar ni en culpas, ni en justificaciones. Para mí esto tiene que ser un relato luminoso para todos. Y para tu madre lo fue, por lo que dices, ¿no? Sí, a su manera. Es decir, no te creas que hemos entrado a hablar mucho más del libro, pero para mí que ella me dijera que había entendido la necesidad que yo tenía de escribir este libro, para mí ya lo es todo. ¿Das algún tema por cerrado con este libro? Pues todos, la verdad, todos los temas que tenía sobre la mesa están cerrados con esto. Yo ya no volveré a escribir algo tan personal. No, porque yo creo que uno tiene un libro en la vida para hablar sobre su infancia y sobre la realidad, y para mí era este. O sea, yo he utilizado los astronautas para contarme a mí y espero no necesitarlo más, porque para mí este libro ha sido transformador en el aspecto de que ahora mismo pues, veo más claras cosas que antes no era capaz de ver. Las partes del principio en las que hablas de ti misma de niña, ¿cuánto hay de real y cuánto hay de ficción en las cosas que le... Pues hay muchísima ficción. ¿Sí? Sí, de hecho, muchos periodistas dan por sentado que es verdad y me hace mucha gracia porque a veces incluso acabo contestando como si fuera verdad para no decir que sí y que no, pero hay muchísima ficción. O sea, creo que no hay ficción en el sentimiento, pero sí hay ficción en la literalidad de los eventos que ocurren. ¿Convenciste a tus compañeros de clase de que tu padre era astronauta? Eso es otra ficción. Así que no, pero les convencí de muchas cosas inventadas. Claro, al final la fantasía le sirve a una niña pues, para disimular una situación que no es tan agradable y sacarle provecho. Al final, tú de niño, ¿qué quieres? Pues que tener amigos que te quieran, pues ser, yo qué sé, no ser el pringado de la clase porque el padre nunca aparece y no quieres ser el niño triste. Y de alguna manera te las tienes que arreglar pues, para no salir un poco más vencedor de la realidad, que muchas veces te sitúa justo en las antípodas. ¿Y crees que hubieras escrito un relato distinto? Bueno, seguramente sí, supongo que sí, pero me interesa saber hasta qué punto, si tu historia hubiera sucedido ahora en el sentido de que ahora está más normalizado, que haya distintos tipos de familia. Claro, en los años 80 piensa que no había referentes apenas de lo que era el divorcio. Yo, en mi colegio que éramos dos los que éramos hijos de divorciados. Entonces, claro, además estaba el peso de la religión. Yo recuerdo pues, alguna monja que me había dicho, voy a rezar por ti porque tus padres viven en pecado. Entre la religión, el peso de lo moral, el estigma, claro, era complicado. Pero también era complicado para mis padres, porque ellos no tenían unos tíos que se hubieran divorciado, no podían coger ejemplos. Y obviamente ahora yo creo que a lo que hemos aprendido los españoles es a separarnos, porque ves
tantos modelos de familia distintos, tantos padres separados que se llevan bien, que los niños están bien en esas dobles casas, ¿no? Con esas dobles vidas, pero que al final lo que les importa a los niños que es pues, que les quieran, ¿no? Entonces eso me da como mucha esperanza, ¿no? Porque creo que el cambio social es posible y que estamos, vamos, a kilómetros luz, o sea, de donde estábamos antes. ¿Y qué consejos, por no hablar de lo que sea tu vida particular, más allá de lo que aparece en la novela, qué consejos le darías, después de toda esta introspección respecto a la familia, a amigos, familiares que tienen sus familias? Es decir, ¿cómo les intentarías ayudar a que criaran a sus hijos sin las inquietudes que a ti te han has tenido, digamos, en efervescencia durante años? Pues yo les diría que siempre, otra vez, lo de la verdad de Serrat. Es que igual es triste, pero no tiene remedio, que lo que es. Entonces, ocultar información nunca facilita absolutamente nada. Y la incertidumbre creo que es lo peor para un niño, porque al final tú cuando estás creciendo, o sea, te estás formando, estás conociendo el mundo. Si no te dan a conocer tu propio mundo, ¿dónde te deja eso? Y no sé, y como familia, es que yo pensaría a los separados, sobre todo, pensar en los niños, ¿no? En tener en cuenta que esas personitas van a crecer con el ambiente que ellos creen por separados y que una separación bien llevada puede ser maravillosa y puede ser muy buena, mucho más que una convivencia en malos términos, ¿no? Pero que, no sé, un poco pensar en los niños. Yo, mira, no estoy separada, pero si algún día, yo pienso, no sé cómo me casaría, pero sí que sé cómo me separaría, ¿sabes? Siempre después de todos estos años es algo que he tenido como muy presente. Y claro, es interesante esto que dices para ti es importante no ocultar la verdad, pero bueno, seguro que todo el mundo puede pensar en ejemplos, en momentos en los que es mejor que los niños estén, digamos, al margen de la verdad, ¿no? Pero se lo puedes ir contando, quiero decir, obviamente no puedes soltar una bomba atómica y que los niños en cuestión de segundos se enteren de cosas que quizás no puedan asumir, pero creo que todo tiene que ser progresivo. Yo no creo en la ocultación, en los tabús, en hacer como silencios cuando pronuncias determinados nombres de personas. Yo me refiero a eso. Claro que, yo qué sé, pues si el padre ha muerto de una manera, o yo qué sé, me pongo cosas muy trágicas, sí, pues igual eso se lo tienes que ir contando con los años, pero que tu hijo no llegue a tener 40 años y que de repente un día descubra, pues abra la caja de Pandora. Eso es lo que creo que es realmente perverso y contra natura casi. Sí, yo lo decía por los, digamos, ejemplos muy recurrentes de parejas que se separan porque, no sé, uno ha sido infiel al otro, por ejemplo, y qué hace uno con esa información respecto a los hijos, ¿no? Pero creo que tiene que ver con lo que tú decías al principio, es decir, lo de aprender a mirar a tu padre como una persona y, claro. y no, bueno, no solamente como un padre o como qué tal marido fue, ¿no? Pero quizás parcelar esa información es difícil, ¿no? Claro, pero también cuando uno se hace mayor, no piensa en plan, qué malo mi padre que se fue con otra. También puedes pensar, ¿qué le estaba pasando a mi padre para que se fuera con otra? No, ¿cómo se llevaban mi padre y mi madre? O plantearse uno mismo, ¿he sido yo infiel alguna vez? Quiero decir, es que claro, cuando tienes 6 años vives en el mundo del blanco y del negro, ¿no? Pero creo que hacerse adulto también es poderse aproximar al padre o a la madre como la mujer o el hombre que eran y que son, ¿no? Que me parece más interesante para los hijos y para ponernos en su lugar. Pero por eso he preguntado algo de la información, es decir, al niño de 6 años, aunque haya sido la persona perjudicada de esa infidelidad, quizás ser transparente con eso. No, igual en ese momento, no sé si con 6 años tú te puedes hacer cargo de que tu padre se ha ido con otra persona o lo que sea, pero creo que cuando tu hijo ya tiene 12 años y te pregunta por qué papá se fue, no tienes que seguir con esa historia que le contaste a los 6 años. Es decir, una historia se cuenta en un momento, ¿no? Porque es útil, de alguna manera, es útil al niño, ¿no? o a la familia, pero esas historias caducan cuando no son reales. Entonces yo creo que me refiero a una verdad siempre adaptada un poco, ¿sabes? O sea, pero desde luego no le puedes decir, no, tu padre se fue porque estaba gorda, porque eso es una mentira, ¿sabes? Y sin embargo es algo que a ti te ha calado, la idea de hay que estar siempre estéticamente, que es una cosa que repites recurrentemente en el libro, ¿no? Estéticamente hay que mantenerse en línea para no perder a la gente que tienes al lado. Bueno, yo crecí con ese relato. Yo crecí con el relato de que los hombres se iban si tú no eras
delgada, guapa, lista, ¿no? Si no había como una apariencia, pero porque a mí es lo que de alguna manera siempre me habían dicho y repetido. Y no literalmente, pero si te dicen que tu padre se fue porque tu madre estaba gorda, tú creces y ¿tú qué piensas? Bueno, pues yo tengo que estar delgada al menos. Ya lo de ser rubia con ojos azules, a eso ya no llegamos, pero son como moldes absurdos que tú no vas, es decir, que los tomas de manera literal. O sea, yo nunca fui reflexionando y analizando todo lo que yo tenía aprendido desde la infancia y de repente te sorprendes con 25, con 30 años que sigues pensando que tienes que hacer cosas para ganarte el amor de los demás y piensas, igual eso era una niña, ahora podríamos estar en otro punto. Pero lo dices no solamente desde el lado de tu madre, también desde la mujer de tu padre, el personaje de la mujer de tu padre en el libro también hace un comentario así a tu hermana, ¿no? Al principio. Pero yo creo que generacionalmente, ahí sí que me atrevo a decir, yo he vivido muy rodeada de un tipo de hombres y de mujeres muy pendientes del físico, como si el físico fuera lo más importante casi, ¿no? Entonces yo sí que he sentido muchas veces esa presión, pero no es solo en el ámbito familiar, en muchísimos otros ámbitos, ¿no? Y creo que las mujeres en general hemos sentido esa presión por encajar en determinados moldes. ¿Crees que esa presión se ha relajado ahora? Te diría que sí, pero muchas veces me pongo cualquier serie de Netflix, en plan como más para adolescentes y tal, y pierdo la esperanza por unos momentos. Claro que ahora vemos otro tipo de cuerpos, otro tipo de familias, es decir, ahora mismo hay más modelos para todos, pero creo que dentro de nosotros sigue imperando ese canon antiguo que constriñe bastante. ¿Y en qué dirías que ha cambiado la masculinidad? ¿O cómo ves el cambio, que si se ha producido alguno, entre los hombres de los años 80? Bueno, en la gestión de las emociones. Yo veo a esos hombres que son de la generación de mi padre, ¿no? Que tienen pues, un dominio y una gestión de ellos mismos y de la relación con la gente a la que quieren como que a mí me parece como muy rígida, ¿no? Que no pueden salir de ahí. Muy rudimentarios. ¿No? Muy rudimentarios, pero ahí la culpa no se la pongo para nada a ellos. A ellos se les dio ese papel, ¿no? Y para mí me parece una tristeza, como algo que les ha coartado. Y ahora mismo, pues claro, yo te hablo como de los hombres con los que me relacionan, o sea, bueno, con los que me relaciono yo, que no tienen nada que ver, que son hombres pues, que ya han crecido en otros tiempos, ¿no? Y que de alguna manera tienen una gestión de las emociones y de la empatía y de relacionarse con las mujeres pues, muy distinta de la que había antes. Pero como en todo, esa es mi percepción. ¿Y alguna vez has pensado si tu relación con tu padre hubiera sido distinta si hubiera sido un chico? Es decir, si hubiera tenido un hijo. No, yo creo que, bueno, claro, igual si le hubiera salido un chico, o sea, quiero decir, yo también creo que la relación con mi padre ha estado mediatizada por cómo era yo, una niña pues muy sensible, pues muy de darle vueltas a las cosas, pues igual si le hubiera salido o una niña o un niño pues mucho menos sensible, mucho más, no sé, simple, pero en el buen sentido de la palabra, no lo digo como peyorativo, pues igual hubiera tenido una relación más, no sé, más fluida, no sé cómo decirte, pero yo creo que las rarezas de mi padre, o sea, de mi padre conmigo, vienen de esa época, de los 80, ¿no? De un poco de qué hace un padre recién separado con un niño tan pequeño. ¿Y te recuerdas en algún momento en tu adolescencia el tener una visión benevolente de tu padre, precisamente porque por el que esto pasa muchas veces, ¿no? Por el hecho de estar viviendo y criándote con tu madre, no. Digamos lo que es salir de lo que es el hogar. Ya, yo siempre tuve muy buena relación con mi madre. Entonces, con el que no la tuve fue con mi padre. Entonces, para mí pero no la tenía mala, yo nunca tuve una mala relación con mi padre, simplemente era como distancia. Era una persona a la que yo casi no conocía. Entonces, claro, para mí el pilar siempre pues, fue mi madre, porque era la única que yo tenía la sensación de saber quién era. ¿Sabes? Porque, claro, a mi madre le llamaba mamá, pero a mi padre le llamaba papá, al marido de mi madre también le llamaba papá. O sea, yo me hacía un lío con todos los nombres y a la única que le nombraba de una única manera era mi madre. ¿Y por qué tu madre te decía que llamaras a tu padre Jaume? Eso tendríamos que traer aquí a mi madre, no lo pues sé, nada. La próxima vez, si quieres. No, pues es que ahí entra de nuevo el relato. Tú te has quedado sin una familia, tú conoces a un hombre, tú tienes a una niña pequeña, pues tú quieres que ese sea el padre de tu hija, ¿no? Entonces, pues es como que adaptas la realidad a tu relato. Entonces,
Ya te digo, y mi madre, hay que distinguir, no es la madre del relato, que hay cosas que sí que son autobiográficas o no, pero al final es como todo el tiempo la necesidad de controlar lo que pasa a tu alrededor. Este libro que empieza con ese hallazgo de una fotografía que, digamos, abre un capítulo de tu biografía sobre el que no había pruebas y sobre el que, por lo que me dices, no hay pruebas, se va desplegando. Tú vas investigando, vas haciendo preguntas, vas haciendo indagaciones, vas intercalando esto con reflexiones sobre los cosmonautas. Y si tuviéramos que decir en algunas palabras qué va a encontrar en este libro el lector, porque claro, evidentemente ya sabe que va a encontrar una red de conversaciones sobre la familia, sobre el significado que tienen, sobre cómo relacionarse o no con el pasado, pero me gustaría que si tú pudieras sintetizarlo para que quedara... Pues yo creo que Los astronautas aborda los hilos que cosen las familias, no en tanto la presencia, es decir, lo que hay, sino también lo que falta, ¿no? Todos esos tabús, los estigmas, es decir, es una novela que intenta ir más allá de las fotos del álbum familiar. Y que por eso, estos días en la promoción, lo que más me gusta de Los astronautas es que genera conversación, porque todos o hemos tenido una familia o no la hemos tenido, o la hemos deseado o no la hemos encontrado. Entonces, yo creo que es un tema al final que nos atañe a todos. Sí, y nos hace pensar a todos los que alguna vez hemos roto fotos, nos hace darle una vuelta a eso. Sí, no hay que romper las fotos, a no ser que tengas los negativos, que entonces puedes romper las que tú quieras. No, entonces no valen, quiero decir, claro. O sea, es trampa. Es como, no, tengo las fotos en el disco duro y entonces las... Pero el gesto va bien a veces, el gesto de decir, lo rompo ahora porque necesito romperlo, pero sabiendo que si algún día quieres volver a verlo, lo puedes volver a ver. O sobre todo si hay un niño que corre por ahí, que su identidad dependerá de eso. Bueno, guarden bien los negativos bajo llave, sí. y que hagan lo que quieran con las fotos a modo terapéutico. Bueno, Laura Ferrero, acabamos con la pregunta habitual, que es pedirte que nos recomiendes a alguien para venir aquí. Pues yo os quería recomendar un libro que me ha impactado, me ha interesado mucho y bueno, me ha gustado muchísimo, que es La historia de los vertebrados de Mar García Puig. Yo a Mar García Puig pues la conozco porque era diputada y porque antes creo que había sido editora, con lo cual me fascinaba un poco este perfil híbrido. Y en La historia de los vertebrados ella cuenta la historia de la locura después del parto, de cómo a lo largo de la historia pues ha habido pues estos casos pues de mujeres que se han adentrado en estos terrenos pantanosos del alma, y ella lo cuenta a raíz de que ella fuera madre de mellizos. Entonces cuenta lo que le pasó y a la vez fue nombrada, creo, diputada al mismo tiempo. Entonces, bueno, une como toda esta parte política con una... Bueno, o sea, también habla de esta historia de locura, pero también habla de sus dos hijos. Entonces, no sé, tiene como muchas capas y me ha resultado muy interesante. Y sobre todo para que lo leáis, además, hombres. Fenomenal, pues tomamos... Te la apuntas. Muchas gracias. Gracias a ti.